En Así avanzan los sectores, hablemos del sector de la construcción y materiales. Comenzando con la infraestructura, de acuerdo a cifras entregadas por el gobierno, cerca del 90% de los contratos de infraestructura ya habrían retomado sus actividades normales y cerca del 80% de los empleados vinculados a estos mismos contratos también ya habrían retornado a sus actividades. Esto de alguna manera muestra que la estrategia de permitir que la infraestructura fuera uno de los principales o uno de los primeros sectores en reabrirse, pues está rindiendo una serie de frutos importantes. Sin embargo, también hay que resaltar que no se espera que la productividad retorne a los niveles que hemos visto en meses como febrero, entendiendo que los protocolos de bioseguridad que tienen que implementarse en las diferentes obras de alguna manera restringen que estos datos se recuperen mucho más rápido. Sin embargo, también vale la pena mencionar y recordar que a partir del 1 de junio se permitió nuevamente el cobro de peajes en las diferentes concesiones viales del país, y esto de alguna manera mitiga los impactos en liquidez que podrían presentar algunas de estas concesiones. Donde todavía hay algunas dificultades muy importantes es en las concesiones aeroportuarias, entendiendo pues que aún no se dan los permisos para que se retomen actividades de vuelo, y que de alguna manera la liquidez y los impactos económicos que pueden estar presentando estas concesiones son bastante importantes, por lo cual se espera que la ANI y los principales concesionarios se sienten a negociar cuáles van a ser las condiciones para que se les mitigue un poco este impacto económico. De todas maneras, el gobierno también ha avanzado con nuevos anuncios sobre sus proyectos de quinta generación. Ya se hablan de 2 olas de proyectos, donde la primera podría tener una inversión cercana a 20 billones e incluiría cerca de 14 proyectos, y habría una segunda ola con un valor estimado de inversión cercano a los 17 billones y que incluiría, se estima, cerca de 11 proyectos. Esto sin duda es un impulso importante para el crecimiento futuro de la infraestructura en el país, donde ya se habla que proyectos como la malla vial del Valle podría ser adjudicada, por ejemplo, a comienzos del próximo año, y esto ya está mostrando el interés de algunos de los principales concesionarios del país, como es el caso de Corficolombiana y el caso de ISA y el Cóndor, que abiertamente han anunciado que es un proyecto que les parece interesante participar. Por otro lado, también vale la pena mencionar que si bien estos son proyectos bastante importantes y que contribuirían a la recuperación de la economía, pues no son proyectos que llegarían en el corto plazo, y que su inicio de ejecución podría darse únicamente hasta los años 2022 o 2023, entendiendo que tienen que surtir unos procesos de preconstrucción y de adjudicación. Por otro lado, también vale la pena hablar sobre el segmento de vivienda, donde las cifras de ventas de viviendas nuevas en Colombia a mayo reportaron una caída del 50% frente al mismo mes del año anterior. Vale la pena mencionar que esto no es una cifra demasiado sorpresiva, entendiendo la coyuntura actual, y que de alguna manera los hogares y la generación de empleo en el país tienen unas restricciones bastante importantes que efectivamente obligan a posponer algunas inversiones como estas. De todas maneras, las cifras de mayo ya muestran una recuperación frente a lo que hemos visto abril, y esto también se ve en sectores como el de materiales de construcción, donde las cifras de cemento producido en mayo caen 30% frente al registro anterior, pero también vale la pena, frente al registro del año pasado, pero también vale la pena resaltar que el dato de abril mostraba una caída del 80%, así que por lo menos se está viendo una recuperación bastante importante en la tendencia, y en la medida que la economía se siga abriendo podríamos seguir viendo una evolución positiva. Esto sin duda afectará los resultados financieros de las compañías del sector de materiales para el segundo trimestre, donde adicionalmente entra también a jugar el nuevo competidor con mucha más fuerza, que posiblemente, entendiendo que no hay un aumento en la demanda y en la producción de cemento, obligará a que otros de los productores locales pierdan algo de participación de mercado. De todas maneras, seguiremos atentos a la evolución de este sector, no solo en Colombia, sino también en Panamá, por ejemplo, donde las actividades apenas empiezan a retomar, y en Estados Unidos, donde se habla sobre la posibilidad de implementar un plan de $1 billón que hace parte de los programas y de las propuestas con las cuales lanzó su campaña Donald Trump. Así que seguiremos monitoreando esta evolución, particularmente también el tema de casos de COVID en estados como la Florida, donde compañías como Cementos Argos tienen presencia.